Quiero comentar lo siguiente. El mejor negocio de todos cuantos existan es caminar con Jesús y serle fiel a Él. Dejarse de Él, el peor negocio. Un grupo de jóvenes que se apartaron del Señor y por allá fueron vicio, licor, otras cosas. Y de regreso a casa rodaron por un abismo. 4 de ellos murieron instantáneamente. Los dos quedaron, uno muy gravemente herido, el otro un poco menos. El que quedó gravemente herido le decía al otro, al que quedó un poco mejor: si tú logras sobrevivir y vas a nuestra familia y vas a nuestros conocidos, incluso a los hermanos de la iglesia, diles que apartarse del Señor es el peor negocio del mundo. Y diciendo eso se quedó muerto. Se supo, porque sobrevivió uno de ellos y vino llorando con todo lo que había pasado. El peor negocio del mundo. Pero volver a Cristo es lo mejor. Al Dios de abundante misericordia. Alabanzas a Dios. Hay un himno que me gusta por su mensaje. Me gusta por su mensaje que tiene. Y es casi un ruego a alguien que se ha apartado, que se le dice: regresa. A ver si. Solamente va a ser la primera parte, no lo va a repetir. Llevo dentro de mi alma una tristeza, saber que ya no vives conforme a Dios y que nuevamente te has apartado sin importarte nada tu salvación. Y que nuevamente te has apartado sin importarte nada tu salvación. ¿Acaso no es suficiente el sacrificio que por salvar tu vida Cristo murió? Regresa, que con amor aún te espera. Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús. Regresa, que con amor aún te espera. Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús. Aleluya. Aleluya al Señor, gracias a Dios. Esta tarde, en la voluntad del Señor, estaré cantando unas 2 o 3 canciones más. De ahí que quiere volverlas a oír. Esta tarde, con mucho gusto, en el gran culto de las 5 de esta tarde. Voy a pedirles el favor de que, hasta donde sea posible, traer o un pañuelito blanco para el culto de esta tarde, o una pequeña banderita blanca, así sea de papel. ¿Qué tal les parece? Y vamos a hacer algo especial. Nosotros no hacemos campaña por la paz porque nosotros vivimos en paz. Y nosotros conocemos al príncipe de la paz. Nuestras vidas son gobernadas por la paz de Jesús. De ahí que somos personas de paz 100%. Alabanzas a Dios. Pero va dirigido a todo el programa del regreso de nuestro hermano.
Esa banderita blanca es un símbolo de la bienvenida que damos al regreso de nuestro hermano. Esto está inspirado en una historia que ocurrió en Inglaterra, una de las tantas historias que tienen que ver con el hijo pródigo. Los niños pueden subir a clase en este momento, los niños pueden proceder. Una historia en Inglaterra de un hijo que un día tuvo un disgusto familiar, un disgusto con sus padres y un altercado muy fuerte. Ese día, el hijo, muy altivo con sus padres, les dijo: nunca en la vida volveré a pisar esta casa. Nunca en la vida los volveré a ver. Nunca en la vida me volverán a ver. No los necesito de aquí en adelante para nada. Hago de cuenta que ustedes no existen y ustedes hagan de cuenta lo mismo, que yo no existo para ustedes. Se fue pensando en que nunca más volvería. Rodó por Europa, por diversas partes de Europa, a las ciudades de mayor pecado, las capitales del pecado de Europa, como Roma, Ámsterdam y demás. Pero pasado el tiempo, cayó en desgracia. Enfermo, desahuciado, sin trabajo, porque alguien está bien mientras tenga dinero, todo está bien. Y si tiene salud, pues ahí se defiende, hace cualquier cosa para sobrevivir. Pero ya enfermo y sin familia y sin nada, las cosas cambian. En un invierno terrible, durmiendo en una fría calle, de esas calles empedradas de la ciudad de Roma, si algunos conocen Roma, calles empedradas, paredes humedecidas y enmohecidas por la arena menuda que viene del Sahara, son las paredes de los edificios en Roma. Sin tener un lugar donde ir ni nadie que le dé la mano, pensó: si volviera mi padre, pero es que lo insulté tanto, es que lo maltraté tanto, incluso a mi madre. Pero ¿será que mi padre me recibiría? Y desesperado escribió una carta: Padre, con lo último que me queda de dinero, compraré un boleto del tren. El tren viajará Roma, París y después Londres. En toda la entrada a la ciudad de Londres quedaba la casa de sus padres. Padre, si me recibes, si es tan grande tu compasión por este hijo perdido y es tan grande tu amor que puedas perdonarme, te ruego que pongas una banderita blanca en el árbol que está frente a la casa. En el patio de la casa hay un árbol. En ese árbol pondrás un pañuelito blanco. Si veo ese pañuelo blanco cuando yo pase en el tren, sabré que me recibes y me perdonas. Si no veo el pañuelo blanco, daré por hecho de que no me perdonas y estoy perdido para siempre. Llegó el día y el tren ya deja abajo el Canal de la Mancha, la ciudad de Dover, que es la primera ciudad inglesa que uno encuentra viniendo al cruzar el Canal de la Mancha, viniendo del otro lado de Francia. Y el tren comenzó a avanzar hacia la proximidad de la ciudad de Londres. Y él, con esa ansiedad del corazón, casi se le salía. Y de pronto ya, allá a la distancia, sabía que el tren entraría
en un pequeño deprimido y una curva, y luego saldría una recta y sobre esa recta estaba la casa. Y ahí en la entrada prácticamente a la ciudad de Londres. Miedos. ¿Qué pasará? ¿Será que alcanzo a ver el pañuelo blanco? Señal de que mi Padre me perdona y me recibe. ¿O será que no veo nada? Casi se le salía el corazón cuando el tren despuntó en la recta, con esa ansiedad buscando encontrar el árbol. Hay muchos árboles allí, pero por fin vio el árbol que está en el patio de su casa. Casi se le desprende el corazón cuando no vio ningún pañuelo. Buscaba ansiosamente un pequeño pañuelo, pero no vio un pañuelo. Agachó la cabeza, pero después abrió los ojos de nuevo y miró. No había un pañuelo. Todo el árbol estaba cubierto con una inmensa sábana blanca. Y no solamente ese árbol, todos los árboles de alrededor estaban vestidos de blanco. El amor de su Padre era tan grande que no tenía un pequeño o un mezquino pañuelo para brindarle su perdón, sino que cubrió todos los árboles de blanco. Más grande que el amor de ese Padre es el amor del Padre nuestro, del Padre celestial. Aleluya. Pero ¿sabe que ese no es mi tema todavía esta mañana? De algo así estaré hablando esta tarde, en el culto de esta tarde. Pero ¿sabe de qué les voy a hablar ahora? Les voy a hablar del hombre más malo en la historia del mundo. ¿Se imaginan ustedes quién sería? ¿Quién será el hombre más malo en la historia del mundo? De tantos hombres malos que han habido. Antes que los hermanos me proyecten aquí unas imágenes con los más destacados, los 10 por lo menos destacados, los que según la mayoría han sido los hombres más malos de la historia. Desde luego que meterlos a todos son tantos que cualquier lista quedaría pequeña. Muchos sugieren muchas listas. Incluso en una lista de los hombres más malos del mundo aparece hasta Pablo Escobar. En otra lista de esas aparece Rafael Videla, que fue de la dictadura militar en Argentina. En otra lista de esas aparece el señor Pinochet, Augusto Pinochet de Chile, aquel que dio el golpe de Estado a Rafael Allende y que hizo las famosas marchas de la muerte. En esa lista de los hombres más malos aparece un hombre como Willy de Nueva York, apodado El Niño, considerado uno de los hombres más malos que hayan nacido en Estados Unidos. Pero no están en mi lista principal. Todo estoy mencionando estos que no están en la lista principal que voy a pasar aquí, siendo tan malos en la historia. Está personas como esta, como el Papa Pío XI en la lista de los hombres más malos, aquel que junto a Van Poppel con Mussolini a partir del tratado de 1929 inspiró a Mussolini, a Adolfo Hitler y a Francisco Franco de España para el famoso exterminio al que fue sometido el mundo, aconsejados por Pío XI y Van Poppel, su amigo y consejero cercano. En esa lista, es decir, listas sugeridas, y así otros personajes.
Pero en medio de todo me he quedado con esta, por favor, esta lista. Los hombres más malvados de la historia, 10. Aquí tenemos, póngame el primero, el número 10. ¿Cómo se llama? Atila. Aquí en el puesto número 10 ubican al hombre que acabó con el imperio romano, el último que le dio el golpe de gracia a un agonizante imperio romano entre los años 440 en adelante. Era el rey de los hunos, una tribu que había venido del sur de China por allá en el siglo I antes de Cristo y que se ubicaron en Europa. Hicieron parte de las famosas tribus bárbaras que lucharon contra los romanos en su época, junto a los godos y otros, y bárbaros. Un hombre requete sanguinario, una bestia total, despiadado. Todos los días tenía que derramar sangre y no poquita. Su placer era matar personas, cortar cabezas, incluso empalar a sus principales enemigos. Brutal. La bestia espantosa de esa época, el famoso Atila, rey de los hunos. 2. Tenemos a Maximiliano Robespierre, el de la Revolución Francesa de los años 1785, 80 en adelante. Aquel que acabó con la cabeza, que cortó cabezas no solamente a los nobles, a la gente de las letras y de la cultura en Francia, de la gente que manejaba la economía, sino que después de eso arrasó con todo lo que encontró a su paso. Despiadado e implacable, sanguinario, este espantoso hombre de la Revolución Francesa. Ese ocupa el número 8. 9. Y tenemos a Ruhollah Khomeini, que en los años 1979 derrocó en Irán al gobernante de Irán de ese entonces, que era el conocido Shah de Irán. Lo derrocó un hombre musulmán de la secta de los chiitas, despiadado como nadie, que hasta hoy sus sucesores siguen siendo la familia gobernante de Irán, a estos que han estado enriqueciendo uranio para construir armas atómicas para destruir a Occidente y a Israel. Ruhollah Khomeini ocupa, ¿qué puesto ocupa? El 8. El 7 está ocupado por Ali Amin Dada, dictador en Uganda, el hombre que asesinaba sin piedad niños, ancianos, mujeres, lo que fuera. Su plato favorito era el hígado de los humanos. Era su plato favorito. Caníbal, por cierto. Una bestia espantosa. Idi Amin Dada. Número 6. Ahí tenemos a Leopoldo II de Bélgica. Un rey despiadado que mató a más de 40,000 personas sin ninguna piedad, simplemente porque quería matar. Solo por eso. Así no hubieran hecho nada, simplemente porque quería derramar sangre. Ahí tienen al señor Leopoldo II de Bélgica. Y el número 5, ¿quién ocupa este lugar? Pol Pot, el hombre más malvado de la historia.
Su verdadero nombre fue Saló-Zar. Este es en lo que llegó a ser la Unión Soviética. Rey de los Yeremíes, sanguinario, espantoso, terrible de esa época de los zar. El número 4. Miren lo que nos aparece ahí. Nada más que Yat Teper, un conde húngaro, austriaco. Espantosa bestia. En ella está inspirada la famosa leyenda de Drácula. En el famoso Drácula. Ya saben que todos los días tenía que beber sangre humana. Era su bebida favorita. Seguimos. Ese ocupa el número. ¿Qué puesto ocupaba ese? 4. El número 3. Iván de Rusia, conocido como Iván el Terrible. Con ese mero nombre de Iván el Terrible. Lo dice todo. Espantosa bestia, asesino despiadado, asesinó más de 60,000 personas simplemente porque le dio la gana. Se merece ese rótulo de estar en la lista de los más malvados de la historia. El número 2. ¿Quién nos aparece como el número 2? ¿Será que se merece el número 2? ¿Merece estar en la lista de los más malvados de la historia? El hombre que, como dije, inspirado y aconsejado por Pío XI, Iván Popel, se dio a la tarea de matar supuestamente las clases inferiores, los negros, los gitanos, los lisiados, los judíos, acabar supuestamente con todas las razas inferiores del mundo para que quedara solamente una raza superior, que eran los blancos nórdicos y de ojos azules o verdes. Que el resto de razas desapareciéramos de la tierra. Y entre ellos a 6 millones de judíos mató, sin contar el resto. En total causaron 60 millones de muertos. ¿Se merece estar en la lista de los 10 más malvados de la historia? Y enseguida viene la media bestia de Joseph, ocupando el número 1 de Joseph Stalin, el del Ejército Rojo, también de lo que fue la Unión Soviética. Hizo morir de hambre, solamente en Ucrania condenó a morir de hambre más de 30 millones de personas, y en diversas partes de Rusia. Dejó un saldo de aproximadamente unos 60 millones de muertos en su triste paso por la vida. Stalin. Terrible, ¿cierto? Y esa lista la pudiéramos seguir con otros. Emperadores de Roma, también terriblemente malos. Pudiéramos hacer una lista más grande, ¿cierto? ¿Cómo no meter en esa lista, por ejemplo, a César Nerón? Aquel que persiguió a los cristianos, que los quemó vivos, que quemó la ciudad de Roma para echarle la culpa a los cristianos. Y así pudiera incluir muchos más. Pero quiero hablarles de uno que él mismo se calificó más malo que estos.
Colabóreme con 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 en adelante. 1 Timoteo 1, 12. Y les hablaré del hombre más malo de la historia y les hablaré del segundo más malo de la historia. Primero Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué? ¿Qué fue antes? Blasfemo. La blasfemia a la luz de la Biblia es de los peores pecados. Habiendo yo sido antes blasfemo, ¿qué más fue? Perseguidor de la iglesia, injuriador. ¿Mas qué pasó? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14 ahora. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y mira, aquí se describe el hombre que ocupa el primer lugar en la historia de los hombres más malos del mundo. Aquí se retrata él mismo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿cuál es el más grande pecador según ese texto? Cualquier otro pecador que venga después ocupará el segundo lugar, porque el primero ya está ocupado. El puesto número 1 entre la lista de los pecadores está ocupado. ¿Y sabe quién lo ocupó? Ese hombre, de los cuales yo soy, ¿qué es él? Y después del primero, ¿qué sigue? Segundo, tercero, lo que sea. Después del primero está el segundo. No pueden haber dos primeros. No hay dos primeros. Quiere decir que el puesto número 1 en la lista de los pecadores está Saulo de Tarso. Alabanzas a Dios. ¿Quién creyera que con todas esas bestias que acabamos de mencionar, sin embargo, ninguno de ellos ocupe en la Biblia el primer lugar? El que ocupa en la Biblia el primer lugar es este hombre. Terrible, ¿cierto? ¿Y sabéis cuál es el segundo después de ese? Quisiera saber cuál es el segundo después de él. El segundo soy yo. Después de él está este. ¿Cuál más se siente en ese segundo lugar? A ver, levante la mano. Aquí hay alguno que se siente como segundo. Sí. Veamos las motivaciones legales que tendría este hombre para ubicarse en el primer lugar. Primero, Hechos capítulo 7, verso 58. Por favor, Hechos 7, 58. Esteban, el primer mártir del cristianismo, la segunda sangre derramada en la era cristiana. La primera sangre fue la de Jesús en el Calvario. La segunda sangre derramada en la era cristiana fue la de este santo, de Esteban. Y las ropas ensangrentadas, bañadas con la sangre de este santo, se las entregaron a Saulo, que era uno de los que acompañaban a los que apedreaban a Esteban. La pusieron en las manos de él. Quiere decir que las manos de Saulo estuvieron manchadas con la sangre del primer mártir de la historia, del primer santo de la era cristiana. Sus ropas ensangrentadas la entregaron a él. Ahí dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de ¿quién? De un joven llamado Saulo. ¿Lo ven?
Hechos capítulo 22, por favor, los primeros versos. Varones hermanos y padres, oíd, ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y de todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo por el camino, ella cuenta pues lo que pasó, y nos trasladamos al capítulo 26, y ahora leíamos del verso 9 en adelante, vamos a leer del verso 12 en adelante lo que él cuenta aquí. Ocupado en esto iba yo a Damasco. ¿En qué se ocupaba? Retrocedamos al verso 9, ¿de qué se ocupaba? ¿De qué se ocupaba este hombre? Yo ciertamente había creído mi deber hacer qué cosas, hacer muchas cosas. ¿Contra quién? Contra el nombre de Jesús. Había considerado que era su deber, su obligación, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. No, estamos todavía en el 9. Terminemos el 9. Con el nombre de Jesús de Nazaret, y el 10 ahora, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Qué es lo que hizo? Encerró en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, es decir, aprobó la muerte de ellos, que los mataran, que no tuvieran misericordia de ninguno de ellos. Terrible, ¿cierto? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, los obligué a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esa es la carta de presentación del hombre más malo de la historia. Pero, volviendo a la parte central, mas fui recibido a misericordia, testifica él. Fui recibido a misericordia. Amigo que usted está aquí, hermano que está apartado, si Jesucristo pudo tener misericordia del hombre más malo de la historia, un hombre que manchó sus manos de la sangre de los santos, un hombre que los persiguió y los obligó a blasfemar contra Jesús, un hombre que hizo todo por borrar el nombre de Jesús de la tierra, porque nunca más nadie volviera a mencionar ni a conocer el nombre de Jesús, que blasfemó contra Dios, mas a pesar de todo fue recibido a misericordia. No te podrá recibir a ti. ¿Puede o no puede?
¿Te puede recibir a ti, sí o no? Y estáis a tiempo de que te reciba todavía, ¿sí o no? Alabanzas a Dios. Yo testifico, Él a mí me recibió. No me reprochó nada de mi pasado, solamente me recibió. No me reclamó nada por mi pasado, solamente me recibió. Cuando Jesús recibe a alguien, no lo pasa por la tortura y la vergüenza, incluso pública, de tener que ir a confesar los pecados a un hombre. Con el perdón del hermano Pablo, que está ahí. Pero él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. El único que perdona pecados es Dios. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. El único que perdona es Jesús. Aleluya. Observen un ejemplo. Vino una mujer pecadora, se postró a los pies de Jesús, Lucas 7:37 en adelante. Todo el mundo sabía que era una mujer pecadora en la ciudad. Ella vino y se postró a los pies de Jesús. Ella hizo varias cosas, menos confesar nada. Ella no confesó nada. Ella no dijo una palabra. Ella hizo cualquier cantidad de cosas menos decir siquiera una palabra. Ella se postró a los pies de Jesús. Ella lloró a los pies de Jesús. Ella enjugó los pies de Jesús con sus propias lágrimas. Lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos. Ella derramó un perfume que le había costado su fortuna, sus ahorros de toda la vida, el perfume más caro. El frasco de alabastro que contenía este perfume de nardo del más alto costo, lo quebró y lo derramó a los pies de Jesús y perfumó los pies de Jesús. Ella hizo todo eso, mas ella no le dijo: me acuso de haber pecado y haber hecho esto o aquello. Ella no dijo un solo pecado. Jesús no somete a nadie a la vergüenza pública de que venga a decir nada. Ella no dijo nada, y sin ella decir nada, Jesús le dijo: mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Aleluya. Cuando alguien viene a Jesús, Él simplemente lo recibe. Él simplemente: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? No le reclama nada. Jesús a esta mujer no le recriminó nada, no le enrostró nada, no le reclamó nada por su pasado. A Jesús, cuando tú vienes de todo corazón a Él, no le importa tu pasado, no importa cuál haya sido, hasta qué profundidades del infierno hayas descendido, no le importa. A Él le importa solo que vengas a Él. Alabanzas a Dios. Le importa tu presente y le importa tu futuro. Tu pasado lo echa a lo profundo del mar. Aleluya. ¿Puedes alabar al Señor? ¿A cuánto se le ha recibido? ¿A cuánto se le ha recibido? ¿A cuánto se le ha recibido con generosidad? Recibió al hijo pródigo y no le hizo un solo reclamo. ¿Recordáis que recibió al hijo pródigo? ¿Le reclamó algo? ¿Le enrostró algo? ¿Le presentó algún reproche? Con los brazos abiertos lo recibió con sinceridad, lo estrechó en su pecho a pesar de su suciedad. Aleluya. Alabado sea Jesús.
Aleluya. Aleluya, Jesús. Y ese que recibió al hombre más malo de la historia está aquí esta mañana. Está aquí esta mañana. ¿Cuántos se alegran de que Él esté aquí todavía? Y lo que es mejor, todavía sigue recibiendo a los pecadores sin importar cuál haya sido su pasado. Aquí está el Señor. ¿Te puede recibir? ¿Crees que te puede perdonar? Cuando algunas personas se apartan, el diablo les mete a todos los miedos, diciéndole: no, ya tú descendiste tanto, hiciste tanto, que ya Jesucristo no te recibe. Mentira del diablo. Jesucristo todavía sigue recibiendo a los pecadores. El Padre todavía sigue recibiendo al hijo extraviado, al hijo pródigo, al hijo perdido. Todavía lo sigue recibiendo y todavía sigue esperando por él. ¿Querrás venir a Él esta mañana? ¿Querrá alguien venir a Él en este día? ¿Querrá alguien ser recibido por Jesús en esta hora? Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alaba al Señor allí donde estás, alábalo. Alábalo. Palco, alaba al Señor, alaba al Señor. Pues Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, por su misericordia no hemos sido consumidos. Puestos de pie, por favor, un momento. ¿Quién quisiera de todo corazón, ya sea que usted ha estado apartado, o sea un amigo que aún no es convertido, pero lo quiere hacer hoy de todo corazón? ¿Quién de todo corazón simplemente le quisiera decir a Jesús: recíbeme, recíbeme? Fueron las palabras del pródigo. El pródigo no usó otra frase, usó esa: recíbeme como a uno de tus jornaleros. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Aleluya. Mas su padre no lo recibió como un jornalero, lo recibió como un príncipe. Aleluya, Dios. Maravilloso es el Señor. A ver, ¿cuántos le dicen al Señor como el pródigo: recíbeme, recíbeme? A ver, levante su mano y dígale: recíbeme, recíbeme. A pesar de mis errores, sin embargo, en tu misericordia, recíbeme. A pesar de mi extravío, en tu misericordia, recíbeme. A pesar de mi pecado, en tu misericordia, recíbeme. 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 Si alguien quiere venir aquí de pie, vengan de pie a este altar. Vengan y hacemos esa oración. Unidos aquí nos unimos, aquí de pie, no se arrodille, aquí de pie. Venga y aquí de pie hacemos esa oración y le decimos, nos unimos a usted para decirle: recíbeme. Recíbeme por tu misericordia. Recíbeme por tu gracia. Recíbeme por tu gran amor. Recíbeme por la obra que hiciste en el Calvario, por tu sangre derramada, por la ofrenda de tu cuerpo. Recíbeme, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya.
Recíbeme. Tú eres el Dios que perdona. Tú eres el Dios que restaura. Tú eres el Dios que levanta. Tu poder es el único que regenera. Tu Espíritu Santo. Si Dios cambió el corazón del hombre más malo de la historia del mundo, no tendrá ningún problema en cambiar también tu sucio corazón. Pues Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y está aquí esta mañana. Él lo que hizo ayer lo hace hoy. Él está aquí. Quien quiera sea, si quieres estar aquí de pie para que unirte a esta oración, ven. Ven. Ubícate aquí. Sigue viniendo. Si estás arriba, desciende. Te ubicas aquí, te unes a nosotros. Hacemos esta oración. Aleluya. Dile, Señor, en este momento, por esa superabundante misericordia suya, por esas piedades suyas que jamás han decaído, por el más grande amor jamás conocido en la historia de los siglos. Y sin duda nunca habrá en la historia futura nada semejante a tu inmenso amor revelado hacia la humanidad. Podemos hoy decir con toda seguridad, cual Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no importa que sea el más malo de la tierra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ello, con júbilo podemos cantar en este día y gritar con todo el alma, con seguridad: de tal manera me amó. ¿Cuántos seremos la seguridad de que Él nos amó de tal manera? De tal manera es una forma incomparable, incluso inefable. No hay nada que se pueda comparar, ni hay una manera en los idiomas que se hablan en la tierra con que lo pudiéramos describir adecuadamente. De tal manera me amó, que el Señor hubiese amado a un pecador cual yo, a un pecador cual Sablo, a un pecador cual usted, y por su gracia nos haya levantado y nos tenga aquí en este lugar. Aquí está el Señor. Recíbelo tú. Si Él te ha recibido a ti, ahora recíbelo tú en tu corazón. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbelo entonces. A los que le recibieron. A ver, ¿cuánto lo hemos recibido a Él? ¿Cuánto lo hemos recibido? Levante su mano con confianza. ¿Cuánto lo hemos recibido? A los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, Dios. ¿Tenemos algo? Hagamos este coro como una oración. Que su vida no escatimó.
hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Gracias, Jesús. De tal manera me amó. Dilo con todo el alma esta mañana. Y no hay forma en que podré pagar. Sí, Señor. El precio de su grande amor. Sí, sí. Pero toda mi alma quiero dar. por su amor yo viviré. Seguro. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús. Con mi Jesús Sí. caminaré, Porque Él me murió por por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Dígalo ahora. Con mi Jesús caminaré. porque murió por mí. Sí, Señor, Él murió por ti, por mí. Le seguiré.